Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto en el cual se enfrentó el norte contra el sur por la secesión de la Unión. Los estados del norte buscaban abolir la esclavitud, mientras los demás estados querían seguirla ejerciendo y así proclamando su constitución. Esta guerra tuvo muchos antecedentes y los tres más importantes fueron: Los principales antecedentes de la Guerra de Secesión fueron tres. El primero fue la esclavitud en los Estados Unidos. La esclavitud fue una actividad comercial que se llevó a cabo en Estados Unidos desde los inicios de la colonia, que permanecía legal en las 13 colonias al momento de la Declaración de la Independencia y durante la Revolución estadounidense. La demanda internacional de algodón llevó a muchos propietarios de plantaciones a expandirse al oeste en la búsqueda de tierras aptas. La inversión de la desmotora de algodón revolucionó la industria, incrementando 50 veces la cantidad de algodón que podía ser procesada. Entre 1820 y 1850 hubo un crecimiento explosivo en los cultivos de algodón al sur de los Estados Unidos. Esto incrementó la demanda de mano de obra esclava para sostener la producción. La esclavitud era una actividad esencial para los sureños. 2. Elección presidencial de 1860. En 1860 se llevó a cabo la elección número 19 en los Estados Unidos. Los nominados fueron Abraham Lincoln por el Partido Republicano y John Breckinridge por el Partido Democrático Sureño. Lincoln se oponía a la expansión de la esclavitud y era proponente de su abolición. El 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales con 180 votos electorales de los estados norteños y el 39.7% del voto popular. Lincoln aseguró una victoria incluso si los otros tres oponentes unificaban su campaña. 3. Secesión de los estados del sur. Después de conocerse los resultados electorales, el 24 de diciembre de 1860, una convención especial en Carolina del Sur dictó la Declaración de Causas Inmediatas que inducen y justifican la secesión de Carolina del Sur de la Unión Federal. A través de este documento, Carolina del Sur declaró disuelta la unión que existía con otros estados bajo el nombre de los Estados Unidos de América. Otros 6 estados sureños productores de algodón siguieron, que fueron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. 7 estados habían declarado su secesión antes de que Lincoln tomara posesión del cargo. Las hostilidades militares de la Guerra Civil Estadounidense se iniciaron el 12 de abril de 1861, con el ataque confederado al fuerte Sumter en Carolina del Sur. Para la secesión de los estados sureños se inició en diciembre de 1860, después de la victoria de Abraham Lincoln en las elecciones presidenciales. En enero de 1861 sucedieron los siguientes eventos. Mississippi fue el segundo estado en declarar su secesión de la Unión y fue uno de los estados fundadores de los Estados Confederados. La mayoría de los legisladores estatales aprobaron la ordenanza de la secesión declarada por Florida como una nación independiente y soberana. El 19 de abril de 1861 ocurrió el bloqueo naval, que fue una estrategia de la Unión para prevenir el comercio de los estados sureños. Fue propuesto el Plan de Anaconda. Inicialmente no tuvo muchas consecuencias, pero a medida de que la Unión ganaba fuerza en los mares, se hizo más efectivo y dejó a los confederados a la merced. Las batallas de la Guerra Civil Estadounidense se libraron entre el 12 de abril de 1861 y el 13 de mayo de 1865 en territorios de 23 estados del norte y del sur, el Distrito de Columbia y en 6 territorios de los Estados Unidos, así como en confrontaciones navales en el Pacífico, el Atlántico y las zonas costeras. Asedio de Petersburg, junio 9 de 1864 a marzo 25 de 1865. La campaña de Richmond-Petersburg fue una serie de batallas ocurridas en Petersburg, Virginia, en un periodo de 9 meses. No fue un clásico asedio en la que la ciudad es rodeada y sus líneas de suministro cortadas. La campaña se inició con la primera batalla de Petersburg el 9 de junio de 1864, en la que el ejército federal comandado por el general Ulysses S. Grant intentó infructuosamente asaltar Petersburg, que era un punto crucial para el ejército confederado, bajo el mando del general Robert E. Lee. Los federales construyeron trincheras que se extendieron por 48 kilómetros alrededor de Richmond y Petersburg. En la campaña de Petersburg se concentraron las tropas de color de Estados Unidos, en la que se encontraban más de 187,000 soldados afroamericanos, entre otros nativos y asiáticos. El 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee se vio forzado a ceder ante el asedio de Petersburg
y abandonó ambas ciudades de Richmond y Petersburg, con la esperanza de reunirse con las fuerzas confederadas en Carolina del Norte. El ejército federal de la Unión cortó la retirada de los confederados en Appomattox Courthouse. Después de un intento fallido de abrirse paso a través de tropas federales del general Ulysses S. Grant, el general Lee se vio obligado a capitular. Grant y Lee acordaron condiciones para la rendición, en particular que sus hombres no serán encarcelados o acusados de traición. A los soldados derrotados se les permitió llevar sus caballos y mulas para cargar la plantación de primavera, y se les proveyó a Lee un suministro de alimentos para su ejército hambriento. El presidente Andrew Johnson proclamó el 9 de mayo de 1865 que la insurrección armada de algunos estados contra la autoridad del gobierno había llegado virtualmente a su final y que a todos los barcos albergados fugitivos les sería negada la entrada a los puertos en Estados Unidos. Los fugitivos encontrados en estos barcos ya no contarían con inmunidad contra cargos de traición. El 20 de agosto de 1866, el presidente Andrew Johnson firmó una proclamación declarando la paz, el orden, la tranquilidad y la autoridad civil. Ahora existían en todos los Estados Unidos. La proclama citó el final de la insurrección en Texas. El legado más importante de la Guerra Civil fue la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos a través de la 13ª enmienda a la Constitución. Fue un derecho adquirido en los campos de batalla de la Guerra Civil, aunque haya persistido el racismo y la segregación, incluso hasta la época contemporánea. Después de la Guerra Civil, más de 4 millones de esclavos confirmaron el estatus de libertad, pero no de igualdad. Se confirmó la unidad política de la nación, se estableció un gobierno federal con más autoridad y fueron sentadas las bases para que Estados Unidos llegara a ser una potencia mundial en el siglo XX. En conclusión, nos pudimos dar cuenta que gracias a la Guerra de Secesión, la esclavitud fue anulada gracias a los intereses de los estados del norte. La unificación de la nación norteamericana fue un hecho que contribuyó al encubrimiento de los Estados Unidos en el mundo. El proceso de la industrialización del norte se intensificó, aún generando más riqueza en la región. Por otro lado, el sur pasó por una crisis, perdiendo influencia política.